El Señor les bendiga. Amén. Bueno, antes de contarles esta pequeña reseña, quiero agradecer a Dios la bendición que me da en este día de poder permanecer en los caminos del Señor hasta este día, porque gracias a Dios también soy fundadora del coro, aunque esté por ahí atrás, pero he permanecido, Dios me ha mantenido, no que yo he tenido mis propias fuerzas, me han sustentado, sino que ha sido Dios. Quiero darle gracias por la vida, por la salud. También como todos, como ustedes, yo también he pasado pruebas y estoy pasando algunas pruebas, pero la palabra del Señor me dice que me tengo que gozar cuando esté pasando por diversas pruebas. Así que me gozo en el Señor porque la Biblia me enseña también que Dios al hijo que ama lo atiende. Así que el Señor nos bendiga. También les quiero saludar a todos en el amor del Señor, glorificando a Dios. Amén. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Bueno, a ver, siempre las biografías se leen cuando, como decía el hermano, las partes protocolares, las fechas, ¿cierto? Esto fue así, esto fue así. Pero tras este sitio donde se construyó esta iglesia hay una historia. Amén. Y esa es la que yo vengo a contar. Amén. Mientras hacía memoria o hilvanaba todas las ideas que se me dieron, pensaba que la palabra del Señor antiguamente también pasó de boca en boca. Esperamos en el Señor que sea lo más fidedigno posible. También, como es la realidad supera la ficción, a veces hay cosas medias feitas, ¿cierto? Pero no las podemos quitar porque pasaron. Así que el Señor nos bendiga. Bueno, esto se remonta como a los 80, a inicio de los 80. Amén. Todos sabemos, ¿no es cierto?, que el hermano Sebastián Fernández fue quien donó este lugar. Amén. Pero, ¿qué hizo que él donara este lugar? ¿Usted lo sabe? Yo no lo sabía hasta ahora que me dieron esta tarea. ¿Sabe usted que en los años 80 había mucha pobreza en nuestra ciudad de Curanilagua? Yo creo que en todo el país. Vivíamos tiempos bien difíciles, había un gobierno también bien complicado y por ende no había mucho trabajo. La gente acá en Curanilagua buscaba la vida, ¿cierto? Mucho. Esta es una ciudad minera. Tenían los que trabajaban en el ACAR y los demás hacían un hoyito en un cerro. Ya, el hermano Sebastián también probó en esta... De hecho, en la familia le decían el minero de la familia, para que ustedes sepan. En ese tiempo ellos estaban pasando muchas necesidades económicas, como muchos, no eran los únicos, había mucha pobreza. En esos años, le cuento esto porque los que tenemos bueno, 50 años para arriba, recordamos un poco más esto. En esos años la gente se conseguía un pan, se comía pan de una semana, no se comía pan. Yo que vendo pan, la gente dice, ¿de cuándo es el pan de la mañana? Ah, no, está viejo para ellos. Pero nosotros, ¿con qué pan nos criamos? Pan amasado, ¿cierto? A veces medio duro, porque habían pasado los días. Se conseguía una aguja, porque había mucha pobreza. Ya, para que usted se ubique, en esa época pasó esto. Y lo cuento para que vean lo importante que en medio de tanta necesidad, no es lo mismo que ahora usted se desprenda de algo, porque a lo mejor hoy día usted puede. Hay otras facilidades. Ahora usted tiene una tarjeta de crédito si no tiene plata. Antes solo la palabra, y a veces usted golpeaba la puerta de la vecina y usted iba a conseguirle pan y la vecina la miraba feo porque usted iba a conseguir el pan y resulta que ya debía un pan. Y no era por no querer devolverlo, sino porque el papá, había mucho alcoholismo en esos años, lo poco que ganaba la gente se lo tomaban los esposos. Era de mucho sufrimiento. Y el tío estaba enfermo, llevaba una enfermedad del pulmón, por lo tanto tampoco podía trabajar. Y él en su tiempo, bueno, la tía, Dios la llamó primero, ¿no es cierto?, al Evangelio, pero el tío tenía conocimiento porque
nuestra abuelita, ella les inculcó esto. Pero como cuesta a veces servir a Dios, a veces sirven los papás y a los hijos les cuesta, también pasó lo mismo en aquel tiempo. Y él, en su necesidad, le dijo a su esposa que le iba a abrir un pirquén en un cerro, iba a ir, y si Dios le preparaba para encontrar luego una veta de carbón, él iba a donar un terreno para que Dios, para que se hiciera una iglesia. Fue así que su salud se restauró, ¿no es cierto? Y Dios le permitió a él abrir un pirquén. Antes era así, no se hacían tantos papeleos, sino que usted iba a un lugar de forestal, ¿no es cierto? Y hacía un hoyo y seguía trabajando. Claro que las consecuencias eran todas para usted. Nadie vigilaba eso, la gente lo pasaba muy mal, porque trabajar en pirquén podían pasar meses y meses sin encontrar una piedra de carbón, y pasaban los meses y la gente tenía que comer, la familia se tenía que sustentar. Y fue así que Dios hizo el milagro, y el hermano Sebastián, bueno, me cuesta un poco decir hermano Sebastián porque para mí es mi tío, fue así que el ligerito encontró una veta. Y le fue bien. Y entonces él cumplió la promesa de comprar este sitio, y hizo una iglesia, y se empezó a adorar el nombre del Señor acá. Pero antes de hacer la iglesia, este sitio, para que ustedes lo visualicen, este sitio quedó lleno de carbón, de runas de carbón. Estaba lleno de carbón, venían los camiones a cargar carbón, después de no haber tenido nada. Dios hizo esto. Y este sitio, venían camiones y llevaban el carbón, no sé, me parece mucho que a Coronel por ahí, pero como digo, y el tío construyó un pequeño culto, el que lo más antiguo alcanzamos a ver. Los que vienen llegando, les cuento que nosotros no siempre participamos de adorar a Dios en esta iglesia, sino que atrás había una sala muy pequeña, tenían banquitas solo por un lado, aquí se hacía una L y hacíamos coro sin ser coristas. Fue así entonces que el hermano Sebastián con su esposa y sus hijas empezaron a hacer cultos acá, y unos hermanos los acompañaban como amistad que pertenecían a la iglesia del Señor. Y estaba el hermano Jerónimo Vargas y su esposa, y tengo entendido que era el abuelito de nuestro pastor actual, por parte de mamá. Ya, y estando ahí, el tío empezó a ver que ya él no era pastor, ¿cierto? Él estaba, para el resto era el dueño del sitio, del culto, y él estaba trabajando y no se podía dedicar al 100% a las dos cosas. Empezó, se puso de acuerdo con los hermanos de ese entonces a orar para que Dios revelara a qué misión iba a entregar él este lugar. Y en ese tiempo estaba este matrimonio y otros más que no pudieron recordar los nombres. Mi mamá, ella me decía, no me puedo acordar. Y es así que empezaron a orar. Pero dice que el hermano Sebastián, su esposa y ella oraban y ayunaban, y oraban y ayunaban, y Dios no mostraba nada. Y pasaban los días. Les cuento esto con detalle, hermano, porque a veces se piensa que la persona dijo voy a adorar esto, ahí lo tienen. No es así. A veces incluso hay luchas que dar todavía. A veces usted tiene la mejor de las intenciones, ¿y qué pasa? ¿Qué pasa en el camino? Y después a veces no podemos hacer lo que hemos deseado hacer. Así también a él. Entonces empezaron a orar y no pasaba nada, pasaban los días, y él preguntaba, hermano, ¿Dios le ha revelado algo a usted? ¿Le ha dicho algo a usted? Nada. Y dice mi mamá que él le dice, bueno, hermana Juanita, yo la tengo a usted por soñadora, y ¿se ha soñado algo usted? Y ella nada, y ella quería soñar, porque un día que vinieron a orar, él le dice, ¿sabe, hermana Juanita, que he estado pensando que si Dios nos revela luego
¿a qué misión va a pertenecer a qué misión voy a entregar este terreno? Lo voy a vender mejor, lo voy a reducir a dinero. Y dice mi mamá que para ella fue un dolor terrible, porque era como que mucha gente se iba a perder, que mucha gente, ella dice que parece que veía a la gente caer al infierno, porque ya ella estaba participando de este pequeño culto y ya para ella también era un lugar donde reunirse. Y en este sector no había ni una iglesia, porque las otras iglesias que usted ha visto que en el Calle Ongolmo arriba, muchos años más tarde se abrieron. Y entonces dice que ella le pedía a Dios que por favor le revelara algo, que le revelara algo al tío, a la tía o a alguno de los hermanos, a ella como fuera, pero que revelara, porque si no el hermano Sebastián iba a vender el terreno, porque él no iba a seguir liderándolo. Y si bien los otros hermanos pertenecían a la misión del Señor, pero los acompañaban a ellos como amigos. Como que si usted abriera en algún lugar una iglesia y tiene amigos, o nosotros mismos los vamos a apoyar un poco, pero nosotros no somos de ella. Entonces pasaban los días y dice que mi mamá que una noche ella tuvo un sueño. Y en el sueño dice, ella estaba orando en el culto, dice cuando empezaba a escuchar un perro que aullaba, pero unos gritos, pero tremendos. Y no la dejaban orar y ella dice que en el sueño ella dice que ya se levantó de la oración. Acuérdense que en esos años levantarse de la oración era terrible, era un pecado mortal. Y aún así ella se levantó de la oración porque dice que no podía ni orar a los gritos. Entonces ella dice que sale de la puerta del culto y mira hacia ese lado y había un cerro muy empinado, muy alto. Y arriba del cerro había un perro que llegamos a la conclusión que era como un Rottweiler, un perro gigante así y bravo, y el sonido de su aullido era muy grave, así como un perro gigante. Entonces dice que ella dice, ay, es un perro, y ¿por qué aullara tanto el perro así? Pero dice que eran estremecedores los aullidos. Y dice que una voz le dice, no, ese no es un perro, ese le dice, es Satanás que perdió la guerra. Y ella dice que despertó del sueño, pero parece que le estaban hablando y ella despertó. Y ella le contó el sueño al hermano Sebastián. Y él entonces le dijo, ya, pues entonces tenemos que seguir orando, Y un día dice que llegó el hermano Sebastián a la iglesia y le dijo, hermano, el Señor ya me reveló a qué misión tengo que entregar los papeles de este terreno. Entonces, bueno, mi mamá, ella se reía, ustedes la conocen, que ella es bien bromista, entonces dice que le dijo, ya voy a ir con mi esposa y tengo que llevar mi profeta también, así que la llevó a ella de testigo. Y fueron, dice, mi mamá saca en cuenta que fue un día domingo que llegaron a la iglesia abajo, donde estaba el pastor Arratia, la actual sargento Aldea, ¿cierto? Ahí, y porque dice que el pastor estaba haciendo el culto. Entonces golpearon la puerta, el tío llevaba una carpeta bajo el brazo, su señora y mi mamá. Entonces pidieron hablar con el pastor y el portero fue a buscar al pastor, pero el pastor, como estaba ocupado, mandó al hermano Carlos. Me olvidé el apellido, el hermano Carlos Roa. Me imagino que sería su ayudante en ese tiempo, no sé. Entonces el hermano Sebastián le dice, no, yo necesito hablar con el pastor, porque yo vengo mandado por Dios, yo le traigo una bendición. Y sabe usted que ya el pastor llegó a la puerta donde estaban y el hermano Sebastián le dice, mire pastor, yo traigo estos papeles, yo compré un sitio, le hice una promesa al Señor, el Señor me cumplió la promesa y yo quiero cumplir también con lo que Dios, con lo que me comprometí con Dios. Y no sé si, mi mamá dice, no sé si el pastor quedó como plop, como decimos nosotros, o quedó, dice, ni siquiera nos dijo pase para adentro y terminen el culto y de ahí hablamos, sino que dice que le dijo,
ya pues. Ya pues, muy bien, hermano. Y le recibió la carpeta y se la pasó al hermano Carlos. Y chao pues. Entonces, dice que para casa vinieron en silencio y dice mi mamá que a ella le dio mucha rabia. Porque usted como persona a veces tiene una tremenda lucha para hacer algo y los demás le dicen, ah, pero si se lo dio al Señor usted, pues. Y si ese sitio se hubiese vendido, decía ella, habríamos... Mire todos los años que lleva funcionando la iglesia, nosotros todavía estamos ahí, me dice yo, aunque yo no vaya a la iglesia porque tengo ahora otro tipo de enfermedades, dificultades, el hielo. Mi papá, que ella tiene que cuidarlo, me dice, pero yo soy de ahí. Y ustedes son de ahí, están mis nietos, mis nietas. Y ahora mis bisnietos están yendo y así de las familias anteriores también. Entonces, pero dice que eso no debería pasar nunca. Cuando alguien da algo, valorarlo, porque muchas veces nosotros prometemos algo y no lo cumplimos. Entonces lo que hay que valorar es que la persona cumplió su promesa. Y por eso le decía yo que a veces hay cosas feitas que pasan, pero la realidad es así. Así que eso fue todo y después pasó el tiempo, ¿no es cierto? Seguimos adorando al Señor en el culto, venían de la iglesia de abajo a apoyarnos y después ya se formó un coro cuando se colocó la primera piedra. Ahí vinieron las autoridades, ¿cierto? Nosotros éramos nuevos, no conocíamos a los pastores, a nadie, era una novedad para nosotros también. Un día el hermano Aladino, poco antes de que se iba a colocar la primera piedra, él dijo, pidió la oportunidad dentro de la iglesia, dijo que necesitaba a los jóvenes que andaban que fueran a probarse. Para ver, porque teníamos que tener coro, porque de abajo venía una o dos personas y nosotros teníamos que hacer bulla, pues, porque no sabíamos ni tocar, pero el amor del Señor y la pasión que teníamos por el Señor nos hacía que aunque sabíamos 2 o 3 notas y la guitarra estaba desafinada, nosotros tocábamos, ¿no? Y ahí el hermano Aladino después le pidió permiso a mi papá en ese entonces para que nosotros quedáramos. Yo siempre decía, yo nunca escogí estar en el coro. A mí me tomaron, el hermano Aladino le pidió permiso a mi papá dijo que bueno, y ahí quedé. Porque así era antes también, por lo que el papá decía, se hacía. Bien, hermano, esta sería la pequeña biografía como historia que le tenía que contar. Yo sé que hay muchas más cosas que se podían decir, pero para que usted valore. De ahí viene este terreno. Este terreno no fue de un dinero que sobró, fue de un dinero que hacía falta. Porque al día de hoy mi hermana Silvia no es millonaria. Ya, eso le demuestra que en medio de todo cumplieron. Él podía haberle dejado como herencia a alguno de los hijos este terreno, pero no, él cumplió. A lo mejor se tentó, pero él no quería seguir pastoreando, quería que las cosas se hicieran bien y él no tenía tiempo, estaba extrayendo carbón de la tierra y le estaba yendo bien, entonces había que aprovechar también. Porque somos así, pues hermano, el Señor nos bendiga. Todos somos así, no que él nomás, todos. Unos más, otros menos, pero todos. Serían mis palabras que tenía para expresarle a ustedes de lo que las personas que fundaron este lugar me transmitieron. Espero haber sido lo más fiel a los relatos que me dieron. Omití algunas cosas, pero para dejarlas para una próxima oportunidad. Sería mi oportunidad, hermano Rodrigo. Muchas gracias. Amén.